Bueno, continuando con la narración del libro de La sombra del viento, vamos con el capítulo 4. Extinguí las velas con los dedos y le hice una seña a Bea para que guardase silencio. Me asió la mano y me miró inquisitivamente. Los pasos lentos de Fumero se escucharon a nuestros pies. Conduje a Bea de nuevo al interior de la habitación y le indiqué que permaneciese ahí, oculta tras la puerta. No salgas de aquí, pase lo que pase, susurré. No me dejes ahora, Daniel, por favor. Tengo que advertir a Carax. Bea me imploró con la mirada, pero me retiré al corredor antes de rendirme. Me deslicé hasta el umbral de la escalinata principal. No había rastro de la sombra de Fumero, ni de sus pasos. Se había detenido en algún punto de la oscuridad, inmóvil, paciente. Me retiré de nuevo al corredor y rodeé la galería de habitaciones hasta la fachada principal del caserón. Un ventanal empañado de hielo destilaba 4 haces azules, turbios como agua estanca. Me acerqué a la ventana y pude ver un coche negro apostado frente a la verja principal. Reconocí el automóvil del teniente Palacios. Una brasa de cigarrillo en la oscuridad delataba su presencia tras el volante. Regresé lentamente hasta la escalinata y descendí peldaño a peldaño, posando los pies con infinita cautela. Me detuve a medio trayecto y escruté la tiniebla que inundaba la planta baja. Fumero había dejado el portón principal abierto a su paso. El viento había apagado las velas y escupía remolinos de nieve. La hojarasca helada danzaba en la bóveda, flotando en un túnel de claridad polvorienta que insinuaba las ruinas del caserón. Descendí 4 peldaños más, apoyándome contra la pared. Vislumbré un atisbo de la cristalera de la biblioteca. Seguía sin detectar a Fumero. Me pregunté si habría descendido al sótano o a la cripta. El polvo de nieve que penetraba desde el exterior estaba borrando sus huellas. Me deslicé hasta el pie de la escalinata y eché un vistazo hacia el corredor que conducía a la entrada. El viento helado me escupió en la cara. La garra del ángel sumergido en la fuente se entreveía en la tiniebla. Miré en la otra dirección. La entrada a la biblioteca quedaba a una decena de metros del pie de la escalinata. La antecámara que conducía hasta ahí quedaba velada de oscuridad. Comprendí que Fumero podía estar observándome a apenas unos metros del punto en el que me encontraba sin que yo pudiera verle. Escruté la sombra, impenetrable, como las aguas de un pozo. Respiré hondo y casi arrastrando los pies, crucé la distancia que me separaba de la entrada de la biblioteca a ciegas. El gran salón oval quedaba sumergido en una penuria de luz vaporosa, acribillada de puntos de sombra proyectados por la nieve desplomándose gelatinosamente tras los ventanales. Deslicé la mirada por los muros desnudos en busca de Fumero, quizá apostado junto a la entrada. Un objeto emergía del muro a apenas 2 metros a mi derecha. Por un instante me pareció que se desplazaba, pero era solo el reflejo de la luna sobre el filo.
Un cuchillo, quizá una navaja de doble filo, estaba clavado en la pared. Ensartaba un rectángulo de cartón o papel. Me aproximé hasta ahí y reconocí la imagen apuñalada sobre el muro. Era una copia idéntica de la fotografía medio quemada que un extraño había abandonado en el mostrador de la librería. En el retrato, Julián y Penélope, apenas unos adolescentes, sonreían a una vida que se les había escapado sin saberlo. El filo de la navaja atravesaba el pecho de Julián. Comprendí entonces que no había sido Laín Kubert o Julián Carax quien había dejado aquella fotografía como una invitación. Había sido Fumero. La fotografía había sido un cebo envenenado. Alcé la mano para arrebatársela al cuchillo, pero el contacto helado del revólver de Fumero en la nuca me detuvo. Una imagen vale más que 1000 palabras, Daniel. Si tu padre no hubiera sido un librero de mierda, ya te lo habría enseñado. Me volví lentamente y enfrenté el cañón del arma. Apestaba a pólvora reciente. El rostro cadavérico de Fumero sonreía en una mueca crispada de terror. ¿Dónde está Carax? Lejos de aquí. Sabía que usted vendría a por él. Se ha marchado. Fumero me observaba sin pestañear. Te voy a volar la cara en pedazos, chaval. De poco le servirá. Carax no está aquí. Abre la boca, ordenó Fumero. ¿Para qué? Abre la boca o te la abro yo de un tiro. Desplegué los labios. Fumero me introdujo el revólver en la boca. Sentí una arcada tapándome por la garganta. El pulgar de Fumero tensó el percutor. Ahora, desgraciado, piensa si tienes alguna razón para seguir viviendo. ¿Qué dices? Asentí lentamente. Entonces dime, ¿dónde está Carax? Intenté balbucear. Fumero retiró el revólver lentamente. ¿Dónde está? Abajo, en la cripta. Tú me guías. Quiero que estés presente cuando le cuente a ese hijo de puta cómo gemía Nuria Montfort cuando le hundí el cuchillo en... La silueta se abrió camino de la nada. Atisbando por encima del hombro de Fumero, creí ver cómo la oscuridad se removía en cortinajes de bruma y una figura sin rostro, de mirada incandescente, se deslizaba hacia nosotros en silencio absoluto, como si apenas rozase el suelo. Fumero leyó el reflejo en mis pupilas empañadas de lágrimas y su rostro se descompuso lentamente. Cuando se volvió y disparó al manto de negrura que le envolvía, 2 garras de cuero, sin líneas ni relieve, le habían atenazado la garganta. Eran las manos de Julián Carax, crecidas de las llamas. Carax me apartó de un empujón y aplastó a Fumero contra la pared. El inspector aferró el revólver e intentó situarlo bajo la barbilla de Carax. Antes de que pudiese accionar el gatillo, Carax le asió de la muñeca y la martilló con fuerza contra la pared una y otra vez, sin conseguir que Fumero soltase el revólver. Un segundo disparo estalló en la oscuridad y se estrelló contra el muro, abriendo un boquete en el panel de madera. Lágrimas de pólvora encendida y astillas en brasa salpicaron el rostro del inspector. El hedor a carne chamuscada inundó la sala.
De una sacudida, Fumero trató de zafarse de aquellas manos que le mantenían el cuello inmovilizado, y la mano que sostenía el revólver contra la pared. Carax no aflojaba la presa. Fumero rugió de rabia y ladeó la cabeza hasta morder el puño de Carax. Le poseía una furia animal. Escuché el chasquido de sus dientes, desgarrando la piel muerta, y vi los labios de Fumero rezumando sangre. Carax, ignorando el dolor, o quizás incapaz de sentirlo, asió entonces el puñal, lo desclavó de la pared de un tirón y, ante la mirada aterrada de Fumero, ensartó la muñeca derecha del inspector contra la pared con un golpe brutal que hundió el filo en el panel de madera casi hasta la empuñadura. Fumero dejó escapar un terrible alarido de agonía. Su mano se desplegó en un espasmo y el revólver cayó a sus pies. Carax lo escupió hacia las sombras de un puntapié. El horror de aquella escena había desfilado ante mis ojos en apenas unos segundos. Me sentía paralizado, incapaz de actuar o de articular un solo pensamiento. Carax se volvió hacia mí y me clavó la mirada. Contemplándole, acerté a reconstruir sus facciones perdidas que había imaginado tantas veces, contemplando retratos y escuchando viejas historias. Llévate a Beatriz de aquí, Daniel. Ella sabe lo que debéis hacer. No te separes de ella. No dejes que te la arrebate. Nada ni nadie. Cuídala más que a tu vida. Quise asentir, pero los ojos se me fueron a Fumero, que estaba forcejeando con el cuchillo que le atravesaba la muñeca. Lo arrancó de una sacudida y se desplomó de rodillas, sosteniéndose el brazo herido que le sangraba sobre el costado. «Márchate», musitó Carax. Fumero nos contemplaba, cegado de odio, desde el suelo, sosteniendo el cuchillo ensangrentado en su mano izquierda. Carax se dirigió hacia él. Escuché unos pasos apresurados acercándose y comprendí que Palacios había acudido en auxilio de su jefe, alertado por los disparos. Antes de que Carax pudiese arrebatar el cuchillo a Fumero, Palacios penetró en la biblioteca con el arma en alto. Atrás, advirtió. Lanzó una rápida mirada a Fumero, que se incorporaba con dificultad, y luego nos observó, primero a mí y luego a Carax. Percibí el horror y la duda en aquella mirada. He dicho atrás. Carax se detuvo y retrocedió. Palacios nos observaba fríamente, tratando de dilucidar cómo resolver la situación. Sus ojos se posaron sobre mí. Tú, lárgate. Esto no va contigo. Venga. Dudé un instante. Carax asintió. De aquí no se va nadie, cortó Fumero. Palacios, entrégueme su revólver. Palacios permaneció en silencio. Palacios, repitió Fumero, alargando la mano, totalmente velada de sangre en demanda del arma. No, murmuró Palacios, apretando los dientes. Los ojos enloquecidos de Fumero se llenaron de desprecio y de furia. Aferró el arma de Palacios y lo empujó de un manotazo. Crucé una mirada con Palacios y supe lo que iba a suceder. Fumero alzó el arma lentamente. Le temblaba la mano y el revólver brillaba, reluciente de sangre. Carax retrocedió paso a paso.
buscando la sombra, pero no había escapatoria. El cañón del revólver le seguía. Sentí que los músculos del cuerpo se me incendiaban de rabia. La mueca de muerte de Fumero, que se relamía de locura y rencor, me despertó de una bofetada. Palacios me miraba, negando en silencio. Le ignoré. Carax se había abandonado ya, inmóvil en el centro de la sala, esperando la bala. Fumero nunca llegó a verme. Para él solo existía Carax y aquella mano ensangrentada unida a un revólver. Me abalancé sobre él de un salto. Sentí que mis pies se levantaban del suelo, pero nunca llegué a recobrar el contacto. El mundo se había congelado en el aire. El estruendo del disparo me llegó lejano, como eco de tormenta que se aleja. No hubo dolor. El impacto del disparo me atravesó las costillas. La primera llamarada fue ciega, como si una barra de metal me hubiese golpeado con furia indecible y me hubiese propulsado en el vacío un par de metros, hasta derribarme al suelo. No sentí la caída, aunque me pareció que las paredes convergían y el techo descendía a toda velocidad, como si ansiara aplastarme. Una mano me sostuvo la nuca y vi el rostro de Julián Carax inclinándose sobre mí. En mi visión, Carax aparecía exactamente como yo le había imaginado, como si las llamas nunca le hubiesen arrancado el semblante. Advertí el horror en su mirada sin comprender. Vi cómo posaba su mano sobre mi pecho y me pregunté qué era aquel líquido humeante que brotaba entre sus dedos. Fue entonces cuando sentí aquel fuego terrible, como aliento de brasas devorándome las entrañas. Un grito quiso escapar de mis labios, pero afloró, ahogado en sangre tibia. Reconocí el rostro de Palacios a mi lado, derrotado de remordimiento. Alcé la mirada y entonces la vi. Bea avanzaba lentamente desde la puerta de la biblioteca, el rostro ungido de horror y las manos temblorosas sobre los labios. Negaba en silencio. Quise advertirla, pero un frío mordiente me recorría los brazos y las piernas, abriéndose camino en mi cuerpo a cuchilladas. Fumero acechaba oculto tras la puerta. Bea no reparó en su presencia. Cuando Carax se incorporó de un salto y Bea se volvió, alertada, el revólver del inspector ya le rozaba la frente. Palacio se lanzó a detenerle. Llegó tarde. Carax se cernía ya sobre él. Escuché su grito, lejano, llevando el nombre de Bea. La sala se prendió en el resplandor del disparo. La bala atravesó la mano derecha de Carax. Un instante más tarde, el hombre sin rostro caía sobre Fumero. Me incliné para ver cómo Bea corría a mi lado, intacta. Busqué a Carax con una mirada que se me apagaba, pero no la encontré. Otra figura había ocupado su lugar. Era Laín Cubert, tal y como había aprendido a temerle leyendo las páginas de un libro tantos años atrás. Esta vez, las garras de Cubert se hundieron en los ojos de Fumero y lo arrastraron como garfios. Acerté a ver cómo las piernas del inspector se arrastraban por la puerta de la biblioteca, cómo su cuerpo se debatía en sacudidas mientras Cubert lo arrastraba sin piedad hacia el portón, cómo sus rodillas golpeaban los escalones de mármol y la nieve le escupiera el rostro, cómo el hombre sin rostro le aferraba del cuello y alzándolo como un títere lo lanzaba contra la fuente helada, cómo la mano del ángel atravesaba su pecho
y lo ensartaba, y cómo el alma maldita se le derramaba en vapor y aliento negro que caía en lágrimas heladas sobre el espejo, mientras sus párpados se agitaban hasta morir y sus ojos parecían astillarse con arañazos de escarcha. Me desplomé entonces, incapaz de sostener la mirada un segundo más. La oscuridad se teñía de luz blanca y el rostro de Bea se alejaba en un túnel de niebla. Cerré los ojos y sentí las manos de Bea sobre mi rostro y el soplo de su voz suplicándole a Dios que no me llevase, susurrándome que me quería y que no me dejaría ir, que no me dejaría ir. Solo recuerdo que me desprendí en aquel espejismo de luz y frío, que una rara paz me envolvió y se llevó el dolor y el fuego lento de mis entrañas. Me vi a mí mismo caminando por las calles de aquella Barcelona embrujada de la mano de Bea, casi ancianos. Vi a mi padre y a Nuria Montfort posando rosas blancas sobre mi tumba. Vi a Fermín llorando en brazos de la Bernarda y a mi viejo amigo Tomás, que había enmudecido para siempre. Les vi como se ve a los extraños desde un tren que se aleja demasiado deprisa. Fue entonces, casi sin darme cuenta, cuando recordé el rostro de mi madre, que había perdido tantos años atrás, como si un recorte extraviado se hubiese deslizado de entre las páginas de un libro. Su luz fue cuanto me acompañó en mi descenso. 27 de noviembre de 1955. Post-mortem. La habitación era blanca, forjada de lienzos y cortinajes tejidos de vapor y de sol reluciente. Desde mi ventana se veía un mar azul infinito. Algún día alguien querría convencerme de que no, que desde la clínica Corachán no se ve el mar, que sus habitaciones no son blancas ni etéreas y que el mar de aquel noviembre era una balsa de plomo fría y hostil que siguió nevando todos los días de aquella semana hasta sepultar el sol y toda Barcelona bajo 1 metro de nieve, y de que incluso Fermín, el eterno optimista, creía que yo iba a morir otra vez. Ya había muerto antes en la ambulancia, en brazos de Bea y del teniente Palacios, que arruinó su traje oficial con mi sangre. La bala, decían los médicos, que hablaban de mí creyendo que no les oía, había destrozado 2 costillas, rozado el corazón, cegado una arteria y salido al galope por el costado, arrastrando cuando encontró en su camino. Mi corazón dejó de latir durante 64 segundos. Me dijeron que al regresar de mi excursión al infinito, abrí los ojos y sonreí antes de perder el conocimiento. No recuperé el sentido hasta 8 días más tarde. Para entonces, los periódicos ya habían publicado la noticia del fallecimiento del insigne inspector jefe de policía Francisco Javier Fumero en una trifulca con una banda armada de maleantes, y las autoridades andaban demasiado ocupadas en encontrarle una calle o pasaje al que rebautizar en su memoria. El suyo fue el único cuerpo hallado en el viejo caserón de los Aldaya. Los cuerpos de Penélope y su hijo nunca aparecieron. Desperté al alba. Recuerdo la luz de oro líquido derramándose por las sábanas. Había dejado de nevar y alguien había cambiado el mar tras mi ventana por una plaza blanca de la que emergían unos columpios y poco más. Mi padre, hundido en una silla junto a mi cama, alzó la vista y me observó en silencio. Le sonreí y se echó a llorar. Fermín, que dormía pierna suelta en el pasillo, y Bea, que le sostenía la cabeza en el regazo, oyeron sus lágrimas
un lamento que se perdía a gritos y entraron en la habitación. Recuerdo que Fermín estaba blanco y flaco como una raspa de pescado. Me contaron que la sangre que corría por mis venas era suya, que yo había perdido toda la mía y que mi amigo llevaba días atiborrándose de pepitos de lomo en la cafetería de la clínica para criar glóbulos rojos en caso de que yo necesitase más. Quizá eso explicase por qué me sentía más sabio y menos Daniel. Recuerdo que había un bosque de flores y que aquella tarde, o quizá 2 minutos después, no sabré decir, desfilaron por la habitación desde Gustavo Barceló y su sobrina Clara, a la Bernarda y mi amigo Tomás, que no se atrevía a mirarme los ojos, y cuando le abracé echó a correr y se fue a llorar a la calle. Recuerdo vagamente a don Federico, que venía acompañado de la Merceditas y del catedrático don Anacleto. Sobre todo recuerdo a Bea, que me miraba en silencio, mientras todos se deshacían en alegrías y salvas al cielo y a mi padre, que había dormido en aquella silla durante 7 noches, rezándole a un Dios en el que no creía. Cuando los médicos obligaron a toda la comitiva a desalojar la habitación y abandonarme a un reposo que no quería, mi padre se acercó un momento y me dijo que me había traído mi pluma, la estilográfica de Víctor Hugo y un cuaderno por si quería escribir. Fermín, desde la puerta, anunciaba que había consultado con el plantel de doctores de la clínica y le habían asegurado que yo no iba a hacer el servicio militar. Bea me besó en la frente y se llevó a mi padre a que le diese el aire, porque no había salido de aquella habitación en más de una semana. Me quedé a solas, aplastado de cansancio, y me rendí al sueño contemplando el estuche de mi pluma sobre la mesita de noche. Me despertaron unos pasos en la puerta y me pareció ver la silueta de mi padre al pie del lecho, o quizá fuera el doctor Mendoza, que no me quitaba un ojo de encima, convencido de que yo era hijo de un milagro. El visitante rodeó el lecho y se sentó en la silla de mi padre. Sentía la boca seca y apenas podía hablar. Julián Carax me acercó un vaso de agua a los labios y me sostuvo la cabeza mientras los humedecía. Tenía ojos de despedida y me bastó mirar en ellos para comprender que nunca había llegado a averiguar la verdadera identidad de Penélope. No recuerdo bien sus palabras ni el sonido de su voz. Sí sé que me tomó la mano y que sentí que me pedía que viviese por él y que no volvería a verle jamás. De lo que no me he olvidado es de lo que yo le dije. Le pedí que tomase aquella pluma, que había sido suya desde siempre, y que volviese a escribir. Cuando desperté, Bea me estaba refrescando la frente con un paño húmedo de colonia. Sobresaltado, le pregunté dónde estaba Carax. Me miró confundida y me dijo que Carax había desaparecido en la tormenta 8 días atrás, dejando un rastro de sangre en la nieve y que todos le daban por muerto. Dije que no, que había estado ahí mismo, conmigo, hacía apenas unos segundos. Bea me sonrió sin decir nada. La enfermera que me tomaba el pulso negó lentamente y me explicó que llevaba 6 horas dormido, que ella había estado sentada a su escritorio frente a la puerta de mi habitación durante todo ese tiempo y que mientras tanto nadie había entrado en mi habitación. Aquella noche, al intentar conciliar el sueño, volví la cabeza sobre la almohada y comprobé que el estuche estaba abierto y que la pluma había desaparecido.
1956. Las aguas de marzo. Bea y yo nos casamos en la iglesia de Santa Ana 2 meses más tarde. El señor Aguilar, que todavía me hablaba en monosílabos y seguiría haciéndolo hasta el fin de los tiempos, me había concedido la mano de su hija ante la imposibilidad de obtener mi cabeza en bandeja. La desaparición de Bea le había afeitado la furia y ahora parecía vivir en estado de perpetuo susto, resignado a que pronto su nieto me llamase papá y a que la vida, valiéndose de un sinvergüenza remendado de un balazo, le robase a la niña que él, pese a las bifocales, seguía viendo como el día de su primera comunión, ni un día mayor. Una semana antes de la ceremonia, el padre de Bea se presentó en la librería para regalarme una aguja de corbata de oro que había pertenecido a su padre y para estrecharme la mano. Bea es lo único bueno que he hecho en la vida, me dijo, cuídamela. Mi padre la acompañó hasta la puerta y le contempló alejarse por la calle, Santana, con esa melancolía que reblandece a los hombres que envejecen al mismo tiempo, sin que nadie les haya pedido permiso. No es una mala persona, Daniel, dijo, cada cual quiere a su manera. El doctor Mendoza, que dudaba de mi capacidad para sostenerme en pie durante más de media hora, me había advertido que el ajetreo de una boda y sus preparativos no eran la mejor medicina para sanar a un hombre que había estado a punto de dejarse el corazón en el quirófano. No se preocupe, le tranquilicé, no me dejan hacer nada. No mentía. Fermín Romero de Torres se había erigido en dictador absoluto y factotum de la ceremonia, banquete y miscelánea varia. El párroco de la iglesia, al enterarse de que la novia llegaba preñada al altar, se había negado en redondo a celebrar el matrimonio y amenazó con conjurar a los hados de la Santa Inquisición para que impidiesen el evento. Fermín montó en cólera y lo sacó a rastras de la iglesia, gritando a los 4 vientos que era indigno del hábito de la parroquia y jurándole que, como se le ocurriese levantar una pestaña, le iba a montar un escándalo en el obispado del que lo menos resultaría desterrado al Peñón de Gibraltar a evangelizar a las monas por mezquino y miserable. Varios transeúntes aplaudieron y el florista de la plaza le regaló a Fermín un clavel blanco que procedió a lucir en la solapa hasta que los pétalos le quedaron del color del cuello de la camisa. Compuestos y sin cura, Fermín acudió al colegio de San Gabriel y procedió a reclutar los servicios del padre Fernando Ramos, que no había celebrado una boda en la vida y cuya especialidad era el latín, la trigonometría y la gimnasia sueca por este orden. Eminencia, que el novio está muy débil y ahora yo no puedo darle otro disgusto. Él ve en usted una reencarnación de los grandes padres de la Madre Iglesia, ahí en lo alto con Santo Tomás, San Agustín y la Virgen de Fátima. Ahí donde usted le ve, el muchacho es como yo, devotísimo, un místico. Si ahora le digo que me falla usted, lo mismo tenemos que celebrar un funeral en vez de una boda. Si me lo pone usted así, según me contaron después, porque yo no lo recuerdo,
y las bodas siempre se empeñan en recordarlas mejor los demás. Antes de la ceremonia, la Bernarda y don Gustavo Barceló, siguiendo instrucciones detalladas de Fermín, esbozaron de moscatel al pobre sacerdote para soltarle las tablas. A la hora de oficiar, el padre Fernando, tocado de una sonrisa bendita y un tono sonrosado muy favorecedor, optó en un vuelo de licencia protocolaria por sustituir la lectura de no sé qué carta a los Corintios por un soneto de amor, obra de un tal Pablo Neruda, al que algunos de los invitados del señor Aguilar identificaron como comunistas y bolcheviques y redento, mientras otros buscaban en el misal aquellos versos de rara belleza pagana, preguntando si ya se empezaban a ver los primeros efectos del concilio en ciernes. La noche antes de la boda, Fermín, arquitecto del evento y maestro de ceremonias, me anunció que me había organizado una despedida de soltero a la que solo estábamos invitados él y yo. No sé, Fermín, a mí esas cosas, confía en mí. Llegada la noche de autos, seguí dócilmente a Fermín hasta un tugurio infecto, sitio en la calle Escudilleros, donde los hedores a humanidad convivían con la fritanga más abyecta del litoral mediterráneo. Un plantel de damas con la virtud en alquiler y muchos kilometrajes encima nos recibió con sonrisas que hubieran hecho las delicias de una facultad de ortodoncia. Venimos a por la Rosito, anunció Fermín, a un macarrón cuyas patillas guardaban una sorprendente remembranza en el cabo de Finisterre. Fermín, musité aterrado, por el amor de Dios, tenga fe. La Rosito acudió presta en toda su gloria, que calculé colindante en los 90 kilómetros, sin contar el chal de lagarterana y el vestido de viscosa colorado, y me hizo un inventario a conciencia. Hola, corazón, yo te hacía más viejo, fíjate tú, este no es el imperfecto, aclaró Fermín. Comprendí entonces la naturaleza del embrollo y mis temores se desvanecieron. Fermín nunca olvidaba una promesa, especialmente si era yo el que la había hecho. Partimos los tres en busca de un taxi que nos condujese al asilo de Santa Lucía. Durante el trayecto, Fermín, que en deferencia a mi estado de salud y a mi condición de prometido, me había cedido el asiento delantero, compartía el trasero con la Rosicito, sopesando sus evidencias con notable deleite. Qué buenorra que estás, Rosicito. Este culo cerrado tuyo es el apocalipsis según Botticelli. Ay, señor Fermín, que desde que se ha echado novia me tiene olvidada y desatendida, tunante. Rosito, que tú eres mucha mujer y yo estoy con la monogamia. Que ya eso se lo cura la Rosito con unas buenas friegas de penicilina. Llegamos a la calle Moncada, pasada la medianoche, escoltando el cuerpo celestial de la Rosito. La colamos en el asilo de Santa Lucía por la puerta trasera que se empleaba para sacar a los finados por un callejón que lucía y olía como el esófago de los infiernos. Una vez en la tiniebla del Tenebraurín, Fermín procedió a dar las últimas instrucciones a Rosito, mientras yo localizaba al abuelillo, a quien había prometido un último baile con Eros antes de que Thanatos le pasara el finiquito. Recuerda, Rosito, que el abuelo está un poco trompetilla, así que háblale alto, claro y guarro, con picardía,
como tú sabes, pero sin pasarte, que tampoco es cuestión de facturarle al reino de los cielos antes de hora de un paro cardíaco. Tranquilo, mi cielo, que una es profesional. Encontré al beneficiario de aquellos amores de prestado en un rincón del primer piso, un sabio ermitaño parapetado tras muros de soledad. Alzó la vista y me contempló desconcertado. ¿Estoy muerto? No, usted está vivo. ¿No me recuerda? A usted le recuerdo como a mis primeros zapatos, joven, pero al verle así, cadavérico, he creído que era una visión del más allá. No me lo tenga en cuenta. Aquí uno pierde eso que ustedes los exteriores llaman el discernimiento. Así, ¿no es usted una visión? No, la visión que la tengo yo es esperando abajo, si tiene la bondad. Conduje al abuelo hasta una celda lúgubre que Fermín y la Rosito habían ataviado de fiesta con unas velas y algunos soplos de perfume. Al posar la mirada en la abundante beldad de nuestra Venus jerezana, el rostro del abuelo se iluminó de paraísos soñadores. Dios les bendiga a ustedes. Y usted que lo vea, dijo Fermín, indicándole a la sirena de la calle Escuderías que procediese a desplegar sus artes. La vi tomar al abuelillo con infinita delicadeza y besarle las lágrimas que le caían por las mejillas. Fermín y yo nos retiramos de la escena para concederles la merecida intimidad. En nuestro periplo por aquella galería de desesperaciones nos topamos con la hermana Emilia, una de las monjas que administraban el asilo. Nos dedicó una mirada sulfúrica. Me dicen unos internos que han colado ustedes una fulana y que ahora ellos también quieren otra. Hermana ilustrísima, ¿por quién nos toma? Nuestra presencia aquí es estrictamente ecuménica. Aquí el infante, que mañana se hace hombre a ojos de la Santa Madre Iglesia, y yo acudimos para interesarnos por la interna Jacinta Coronado. La hermana Emiliana encaró una ceja. ¿Son ustedes familia espiritualmente? Jacinta falleció hace 15 días. Un caballero vino a visitarla la noche antes. Es pariente suyo. Se refiere al padre Fernando. No era un sacerdote. Me dijo que su nombre era Julián. No recuerdo el apellido. Fermín me miró mudo. Julián es un amigo mío, dije yo. La hermana Emilia sintió. Estuvo con ella varias horas. Hacía años que no la oía reír. Cuando él se marchó, ella me dijo que habían estado hablando de otros tiempos, de cuando eran jóvenes. Me dijo que ese señor le traía noticias de su hija Penélope. No sabía que Jacinta hubiera tenido una hija. Me acuerdo porque aquella mañana Jacinta me sonrió y cuando le pregunté por qué estaba tan contenta, me dijo que se iba a casa con Penélope. Murió al alba mientras dormía. La Rosicito concluyó su ritual de amor un rato después, dejando al abuelillo rendido y en brazos de Morfeo. Cuando salimos, Fermín le pagó doble, pero ella, que lloraba de pena ante el espectáculo de todos aquellos desahuciados olvidados de Dios y del demonio, se empeñó en donar sus emolumentos a la hermana Emilia para que les diesen una merienda de chocolate con churros a todos, porque a ella eso siempre le quitaba las penas de la vida, esa reina de las putas. Es que una es muy sentimental. Mire usted, señor Fermín, ese pobrecillo, si nomás me quería abrazar y acariciar. Eso era todo. Colocamos a la Rosicito en un taxi
con una buena propina y enfilamos la calle Princesa, que estaba desierta y sembrada de velos de vapor. Habría que irse a dormir por lo de mañana, dijo Fermín. No creo que pueda. Bueno, aquí concluimos nuestra charla de hoy. Nos vemos en nuestra próxima ya para el final. Hasta luego.